Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente y a un nuevo episodio de Desorden Podcast. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme una semana más. Yo soy Josué Ramírez y hoy vamos a tener a un invitado más. Seguimos con esta racha de episodios y para seguir traemos a una nueva persona, a un nuevo invitado, el cual es mi amigo Fer Carrillo, que también ha estado involucrado en todo este mundo del podcast y hacer contenido. Así que vamos a estar tocando hoy temas sobre un poquito las interioridades que conlleva cuando uno emprende y empieza este tipo de proyectos de podcast o hacer videos, contenido. Así que va a estar muy interesante, fue una plática muy amena. Pero antes de pasar al episodio como tal, simplemente quiero recordarles que la semana pasada, junto a mi amigo Luis Fer, miembros de ATP Records, estuvimos presentando nuestra academia online. Así que les recuerdo que todavía están a tiempo porque a finales de mayo se acaba la preventa de los cursos que tenemos, cursos de guitarra, piano y composición lírica, el cual encuentran en el link en la descripción, el cual es nuestra academia. Así que si les interesa aprender un poco sobre la música y todo, pues pásense a la academia, miren los cursos y mejor si nos apoyan y compran el curso. Así que sin alargar más la intro, esto comienza ya. Esto es Desorden Podcast. Desorden Podcast. Desorden Podcast. ¿Qué onda, Fer? ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar mi invitación y me da mucho gusto volver a verte, volver a platicar un ratito contigo y gracias por estar aquí hoy en Desorden Podcast. No, hombre, Josué, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, que más que estar con un amigo, porque la verdad que antes que esto somos buenos amigos y me alegra mucho que me has tomado en cuenta, ¿verdad? Que para mí fue más una sorpresa y un honor estar aquí vos. No, hombre, sí, muchas gracias. Créeme que ya desde hace unas semanas atrás, creo que desde que empecé, te tenía como que una listita ahí para que pudiéramos platicar un día y se llegó el día. Y sí, cabal, solo contar así rapidito antes de entrar al tema que estudiamos juntos, pero no en el mismo año, digamos, ¿verdad? Nos Y mi conocimos. misma carrera tampoco. Sí, cabal. No, Ajá. pero en el roble Ah, también, de creo colegio. yo. Sí, cabal. Ajá, del mismo colegio. Pasemos al tema del día de hoy, que son pues un poquito los podcasts y qué mejor forma de alguien que de cierta manera me inspiró o que me motivó a empezar uno que vos. Así que contanos un poquito qué haces y tu relación con todo este mundo de los podcasts. ¿Cómo empezaste, men? ¿Qué hago? Estudio Derecho, ya cuarto año, creo que el otro año, bueno, el otro año cierro y todo, esperemos grabarnos en 2. ¿Qué más hago? Hago podcast, tengo emprendimientos, tengo una empresa y básicamente me dedico a ser empresario, a ser emprendedor, a estudiar y a generar contenido. Todo empezó con los podcasts porque va a sonar así como un poco raro, pero yo era como que quería hacer videos un poquito en la línea motivacional, que pues a lo largo de ir estudiando y leyendo un poco más, me di cuenta que tal vez no era como que la rama a la que yo quería estar. Pero aparte de todo eso, yo era quien editaba mis videos, yo era quien editaba el audio, yo era quien editaba cámara, micrófono y todo, y no tenía tiempo. Entonces descubrí los podcasts y los podcasts fue como la forma más sencilla, entre comillas, porque solo había que editar audio para poder seguir transmitiendo como conocimiento, entre comillas, porque la verdad que no es conocimiento, sino que está como información que todos tenemos o que todos podríamos compartir. Entonces, nace con las ganas de compartir eso. Entonces, hice mi podcast, que era Fer Carrillo Podcast, que está en Spotify y en las plataformas de reproducción de podcast. Luego, con un poquito más de experiencia, la universidad también me llama para hacer el podcast, para ser como el primer podcaster de la universidad, y también empiezo a hacer el podcast de la universidad. Y en ese ínterin como que conozco a una persona, empezamos a salir y ahorita es mi novia y empezamos este tercer podcast que es En Blanco de Mili Fer. Sí, cabal, yo me recuerdo que y el que más escuchaba al principio era tu primer podcast, el de Fer Carrillo, que si no estoy mal era que también tenías el lema de dirige tu vida, ¿no? Que tocabas temas de esos motivacionales, un poquito de crecimiento, de ayuda, o no sé cómo los podríamos llamar.
Pero, ¿qué te motivó más allá de, o sea, que querías hacer videos y todo? O sea, ¿cómo nace esa idea? Nace con varios puntos. Fíjate que yo me fui a la casa de mis viejos a los 18 y me fui a un lugar pues con personas que realmente estaban ariscas al cambio. Entonces nace como de querer cuestionar el status quo, cuestionar demasiado lo que creía, porque sí hubo como una interferencia positiva, pero al mismo tiempo como impositiva de mis papás, del colegio, de varios lugares a los que iba, que terminaron siendo un bloqueo para lograr como desarrollar ese cuestionamiento de ya la vida. O sea, hubo un punto donde yo me cuestionaba por todo. ¿Por qué creo lo que creo? Esto no está bien, esto lo pueden decir muchas personas, pero es una gran falacia porque que lo digan muchos no quiere decir que sea verdad. O sea, porque digan muchos que el color, que el cielo es rojo, no va a cambiar el hecho de que sea azul. Entonces empiezo como a dar ese como cambio, a empezar a entender un poquito más mi entorno, empezar a entender la situación, empezar a leer libros y, y de ahí es donde empiezo a agarrar como que la fuerza para decir, puedo estar en contra de lo que dice la gente, porque el que lo digan muchos no quiere decir que esto es lo que es. Y hay cosas opinables que me vendían como verdades absolutas. Y las cosas opinables que me vendían como verdades absolutas decidí tirarlas porque dije, no me sirven, no son verdades, son opiniones de la mayoría. Fíjate que ahorita con esta pequeña intervención que tuviste, me mezclaste un montón de temas que quería ir tocando con esto del status quo y todo. Y fíjate que por ahí mejor voy a entrar de una vez aquí en esta parte. Hablemos un poquito de que si nosotros empezamos este proyecto de un podcast, un canal en YouTube, cualquier cosa que se pueda hacer hoy en día, ¿a vos qué tanto crees o qué tanto te influyen los números, las reproducciones, los views, los plays? O sea, no sé, o Qué sea, buen tema. personalmente lo digo aquí, sí me afecta un cacho, te soy sincero. O sea, sí estoy pendiente, pero no me afecta en el sentido de este episodio tiene más, este tiene menos, y trato de entender por los temas. Si yo me limito a estar viendo solo los números y las reproducciones, es caer en ese mismo ciclo, ¿me entendés? De querer ser famoso, de querer ser influencer o como te lo quieran vender. Fíjate que yo, mira, pues, en el momento en que yo empecé a hacer los videos, era una persona un poco, bueno, bastante inexperta. No sabía que, o sea, cómo es importante lo de la autoestima, fíjate, porque en un momento fue como yo no me siento capaz de merecer 210,000 reproducciones, porque muchísimas más personas están haciendo más esfuerzo y no llegan ni a las 5,000. Y hay videos que son estupideces y llegan a 5 millones. O sea, es que Exacto. no hay una balanza. Y bueno, Ajá, no hay una balanza, no hay regla. no hay regla, Entonces, ajá. lo que yo empecé a hacer fue como entender que sí tengo que estar como presente en lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy como generando y de verdad que vale la pena escuchar lo que hablo y lo que digo. Entonces, sí me hace sentir mal, pero hasta cierto punto como el decir no sé cuánto tiempo más me va a llevar llegarlo al punto que quiero llegarlo. Es el único mal que me hace sentir porque yo me gozo, pero me la gozo haciendo los podcasts. O sea, hablar de todo, no tener filtro, decir, yo soy bien mal hablado, entonces decir todas las groserías que tenga que decir como para llegar al punto del tema, llegar a transmitirle a la una persona, con una persona que le sirva realmente el contenido, nosotros estamos más que felices y a aquella le han llegado los mensajes y los lee, que es como yo estaba decidiendo dejar a mi pareja porque hay un podcast de cómo saber si es la indicada o el indicado. Eh, y fue como no sabía qué hacer, escuché su podcast y decidí dejarlo porque era una relación tóxica o cosas así, vamos. Pero no hay que dejarnos llevar por la presión social de decir, uy, si no tengo 1 millón de reproducciones no sé quién soy, porque ahí es como que estamos avalando lo que somos por la cantidad de personas que realmente por mucha gente que te siga no quiere decir que tú estés 100% bien. ¿A vos te afecta o tenés ese sentimiento? Porque a mí sí me pasa un poquito de que cuando estás a punto de publicar, te la pensás así como en plan,
No, hombre, no, te llega esa inseguridad. No sé si me entendés. Sí, totalmente, sí llega, obviamente va a llegar esa inseguridad de decir, puta, ¿será que lo publico o no? ¿Qué va a pensar mi tía Juana? O sea, ¿qué va a pensar, o sea, X persona? ¿Vos? Esa presión que hablábamos también con los likes, nos la imponemos nosotros mismos de que la Mara en teoría va a hablar y no sé si te pasa, pero nunca llega el mensaje negativo. O sea, el mensaje negativo solo es el que vos mismo te generas de qué pena Sí, subir esto, no quiero que me vean o van a pensar de mí de cierta forma si hablo de este tema. O sea, como que al final la Mara se lo toma fresh, ¿me entendés? ajá, sí lo tienden a admirar, fíjate, sí tienden como a admirar el que te subas a las redes y digas lo que querrás decir y seas como tenés que ser. Es un punto interesante con todas estas personas que sí quieren hacer contenido y caemos en esto de criticarlo, pero más que criticarlo, es un poco como la sociedad en la que estamos moviéndonos. Somos una sociedad un poco celosa de que el otro de enfrente le esté yendo mejor que a mí. Entonces tendemos a criticar y a cuestionar y a tirarle como lo más que podamos para que no salga. Nosotros somos la viva historia de esa olla con cangrejos. O sea, si alguien está subiendo, lo queremos bajar. Ahorita vamos a pasar a unas preguntitas que aquí ya tenía listas y ando viendo en qué orden te las digo. Las de que pueden ser respuestas cortas o respuestas un poquito más largas, pero sí quisiera que fueras puntual al principio. O sea, me decís la respuesta y si quieres profundizar, le das. Si no, pues nos quedamos solo con la respuesta. Claro, Va. Entonces, la primera, ¿qué tema sería prohibido en su podcast en el que están haciendo ahorita? ¿Qué tema definitivamente no tocarían? ninguno. Yo creo que podemos hablar de todos los temas. Tal vez en algún momento cambie de perspectiva, tal vez no. No, sí, tal vez en algún momento cambie de perspectiva, que no hablemos de esto, que no hablemos de aquello, pero por el momento hemos hablado de todo. ¿A qué persona famosa? Esto obviamente es hipotético. ¿A qué persona Ajá. famosa te gustaría tener en tu podcast? A vos, ¿a quién invitaría? Simón. Que me la dejas bien complicada. Diego Dreyfus, tal vez vos. Me tiraría con Diego Dreyfus. Eh, o sea, Diego Dreyfus porque tal vez es la persona con la cual ahorita coincido con ciertos valores. Otra preguntita, faltan esta y una más. Dale, Eh, dale. ¿Qué le hace falta a tu podcast, el actual, el de En Blanco? ¿Qué crees que le hace falta? El desenvolvimiento. Creo que desenvolvimiento general del podcast y que no sea como una conversación tan machacada es lo que creo que le falta. Porque si bien hay podcasts en donde nos soltamos, hay otros en donde no. Pregunta totalmente directa, tenés dos opciones, ¿va? ¿Episodios largos o episodios cortos? ¿Qué preferís? Largos. Y última pregunta, Fer, para terminar esto. ¿Cuál es tu podcast o podcast, puedes decir más, favoritos? Mira, os va a sonar bastante gracioso. Mira, pues escucho. Eh, yo me acuerdo que una vez estábamos grabando un poema con vos, que, o sea, de verdad que estas conversaciones ya las hemos tenido, pero no grabadas. Estábamos y hay muchas personas que no consumen lo que hacen, pero en este caso creo que hay tres, se podría decir, que es, bueno, cuatro. El de Puto el que no lo oiga, de Dreyfus, Ideas de Master Muñoz, los otros dos es Dementes Podcast y el otro es La Cotorrisa. O sea, eso es porque, o sea, no todo el tiempo puedes estarte metiendo información y La Cotorrisa hace que me parta la risa un buen rato de una forma tan, o sea, es bastante natural como le sale. Entonces, me parto la risa, me dio cagando la risa de ese podcast y luego ya puedo entrar con un cerebro más oxigenado a escuchar un podcast como el de Ideas Master Muñoz o el de Dementes. Y solo para terminar, bro, retomando un poquito una costumbre que tenemos aquí con los invitados en Desorden Podcast, pues me puedes hacer una pregunta, la que vos querrás, de cualquier tema, de lo que vos querrás para ir terminando. Así que, Fer, muchas gracias y dale, tenés el espacio ahorita. Una pregunta es como, ¿cómo te decidiste vos a empezarlo? O sea, ¿cómo surgió esta idea de ponerle, o sea, de decir, vamos a salirnos de la cajita y este podcast
va a ser de esto o va a ser de lo otro. Pues fíjate que, no sé si te recordás, pero con dos de mis amigas de la U, Laura y Camila, ya habíamos empezado un proyecto de YouTube, ¿va? De hacer videos y todo. Sí. Entonces ahí me quedó la espinita de hacer mi contenido, vamos, de tener algo propio. La verdad es de que grabar con ellas y hacer esos videos me gustaba un montón, pero no dependía solo de mí. Y pues yo tomé la decisión de hacer lo mío y el año pasado ya como por pandemia y todo, o sea, yo me puse a pensar, o sea, ¿será tan complicado? ¿Será que hay que pagar? ¿Por qué la Mara no lo hace? Vamos, empecé a hacer toda esa investigación y me di cuenta que era gratis. Ya tenía los programas de edición, pues tengo el conocimiento por la misma carrera y pues me tiré. Y este fue el episodio de esta semana. Muchas gracias a todos por haberlo escuchado y por haber llegado hasta aquí. También muchas gracias a mi amigo Fer Carrillo por el tiempo y por la plática muy amena, interesante, en la cual pues siempre se puede aprender un poquito o saber cómo es ese proceso de si hay miedos o inseguridades a la hora de grabar, a la hora de publicar y exhibir tus pensamientos o tus ideas. Pero a pesar de todas esas cosas que pueden estar presentes, creo yo que lo más importante es disfrutarse el proceso, estar seguro de lo que uno quiere transmitir y contar. Y bueno, lo demás, pues si llega o no llega, pues que pase a un último plano. Y bueno, ya para ir terminando, simplemente pues quiero recordarles que en la descripción tienen el link a la academia online, nuestra academia online que presentamos la semana pasada. Y también tienen el link a mis redes sociales y un link en el cual ustedes pueden ser parte del podcast enviándome un mensaje de voz con críticas, opiniones, comentarios, preguntas o lo que sea que ustedes quieran enviar. Así que siempre lo pueden revisar en la descripción. Y bueno, muchas gracias de verdad por apoyar, por estar aquí. Vamos a seguir con Desorden Podcast. Realmente es un reto volver a retomar este ritmo de ir publicando semanalmente un episodio. Pero bueno, me la paso bastante bien. Próximamente más invitados, nuevos invitados, temas variados, diferentes. Así que siempre pendientes. Recuerden que pueden suscribirse si lo están viendo aquí en YouTube y darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y si estás escuchando esto en Spotify o en cualquier otra aplicación de audio, pues puedes seguir el podcast y todo, y cuando entres a la aplicación pues te notifica o te sale que ya hay un nuevo episodio. Así que ya terminamos este episodio. Yo soy Josué Ramírez, esto es Desorden Podcast y hasta la próxima semana. Desorden Podcast. Desorden Podcast.